Uno más. Se aparece solo. Vamos a comenzar un estudio sobre el libro de Éxodo. Y va a ser un libro muy interesante para nuestro conocimiento y crecimiento espiritual. El libro que vamos a entrar de lleno es el libro de Éxodo, pero para ubicarnos mejor en la historia y enseñanzas de este libro, vamos a tomar algunos domingos para estudiar el trasfondo en el libro de Génesis. Veremos algunos picos que son muy importantes para tener el trasfondo del libro de Génesis para poder entrar de lleno en el libro de Éxodo. Tenemos los picos de Europa, ¿verdad? Muy bonito. ¿Alguien han estado ahí? ¿Han visitado los picos de Europa? Una sola persona. Están aquí mismo, atrás de nosotros. Bueno, hacia allá. No muy lejos. ¿Sí? Tu hija, porque ella hace senderismo, sí. Como 2 horas de aquí o más. Más. Sí. Y otros picos también existen, un poco más lejos también. Los picos de los Pirineos, ¿verdad? Y eso es bonito ver de lejos. A mí me encanta ver vídeos de los que suben las montañas de más de 6,000 metros, 7,000 metros, 8,000 metros. Y es interesante ver la lucha de ellos para llegar a ese pico. Pero al llegar allá, ellos comienzan a filmar. Así. Y se ve todo bonito. Se ve todo bonito, pero de lejos, no de cerca. Y para poder entrar en Éxodo de cerca, tenemos que ver algunos picos de Génesis. Por ejemplo, en este mes, hoy día, la creación, luego el 19, la caída y la promesa, el diluvio, en febrero, la torre de Babel, Abraham llamado fuera, y el pacto de Dios con él, Abraham e Isaac, Jacobo, su nombre fue cambiado a Israel, y la vida de José. Muchos domingos, ¿no? Pero esos son solamente los picos. Solamente los picos. Y luego vamos a entrar de nuevo, de lleno más bien, con todo, en el libro de Éxodo. Nuestro deber en cuanto a la palabra de Dios es enseñarla. Nosotros tenemos el deber de entenderla y luego enseñarla también a otros. No es suficiente ser como el lago muerto. ¿Quiénes son los del lago muerto aquí? Bueno, puede ser que no sabéis. Bueno, el lago muerto en Israel recibe, pero no da. Y por eso muere. Y hay creyentes, cristianos, que han muerto, no en cuanto a su relación con Dios, en cuanto a la salvación, pero han muerto en cuanto a su efectividad, su utilidad en la obra de Dios, porque reciben, quiero saber más, dame más, pero se quedan ahí, con el conocimiento, y no da a nadie las bonanzas, las riquezas, lo bonito que es la palabra de Dios a otros. Y es nuestro deber en cuanto a eso. Entonces, en esta mañana vamos a estar viendo el primer pico, que es la creación. Y vamos a ubicarnos en Génesis capítulo 1. Bueno, en la primera hora yo pensaba que el pastor Caleb iba a robar todo mi fuego, todas mis enseñanzas. Bueno, pero fue una buena introducción en cuanto a Cristo y en cuanto a la palabra de Dios también. Uno de los versículos más importantes de la Biblia para establecer la base y autoridad de la Biblia se encuentra en el primer versículo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y los que estaban aquí en la primera hora, vosotros visteis algo de eso. Hebreos capítulo 11 y el versículo 3 habla de eso también. Lo que significa la palabra
crear. Dios creó. Pero ¿cómo Dios creó? Bueno, vamos a dejar Hebreos 11:3 para otro momento, más adelante. Estoy adelantándome. Entonces vamos a estudiar 3 puntos sobresalientes en Génesis capítulo 1. El primer punto sobresaliente es el poder de la palabra. Nota ahí en versículo 3. Y dijo Dios. Luego versículo 6. Luego dijo Dios. Versículo 9. Dijo también Dios. Versículo 11. Después dijo Dios. Versículo 14. Dijo luego Dios. Versículo 20. Dijo Dios. Versículo 24. Luego dijo Dios. Versículo 26. Entonces dijo Dios. Dios está hablando aquí en cuanto a la creación. Y vamos a ver en el segundo punto en cuanto a la creación y la diferencia entre el Big Bang y lo que encontramos aquí. Pero cada vez que Dios habló fue un Big Bang. Dios dijo algo y apareció algo. Y eso es muy bonito entender aquí la importancia del poder de la palabra. Poder para crear. Y encontramos en la palabra de Dios poder para salvar. Porque sin ella no hay salvación. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces estamos tocando un tema sumamente importante. La palabra también es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta entrar en nosotros y hacer su obra. Es como un martillo, ¿verdad? La palabra de Dios. Y quiero resaltar algo que Pastor Caleb también resaltó. Lo que vimos en leche, la tercera lección, la importancia de la palabra de Dios. También os quiero animar a asistir, estudiar lo que estamos estudiando. Sumamente importante la palabra de Dios en nosotros. Estar bien empapados en la palabra de Dios para poder crecer. Porque sin agua, la mata se seca. La mata es bonita por un tiempo, pero sin agua, ¿verdad? A menos que sea un cactus o un olivar. En el desierto se ven los árboles, pero normalmente todas las plantas, ¿verdad? Necesitan su agua en abundancia. Y ahí encontramos aquí cosas importantes sobre la palabra de Dios, lo que hemos estudiado varios de nosotros. Resultados de estudiar la palabra de Dios: me guarda del pecado, me edifica, vivir y no ser avergonzado, conocer la verdad, saber a dónde voy, tener entendimiento, distinguir entre el bien y el mal. Y aquí también, en carne, la primera lección, inspiración de la Biblia, bibliología, el estudio, logía, la palabra de la Biblia. Muy importante que tengamos ese conocimiento de lo que la palabra de Dios debe estar haciendo en mi vida. Si para ti la palabra de Dios es algo solamente de domingo, se ve, va a mostrarse, se revela en actitudes, en comportamiento. La palabra de Dios tiene que ver con la familia. La palabra de Dios tiene que ver con el dinero. La palabra de Dios sobre todo tiene que ver con nuestro destino eterno. La palabra de Dios tiene que ver con nuestro comportamiento con los enemigos y los de este mundo. La palabra de Dios tiene que ver con cualquier tema que tú necesitas saber. Y por eso debemos estudiarla. Y lo que vamos a tocar esta mañana tiene que ver con la creación. La creación. Y sabemos, por ser tan importante, hay gobiernos
que han dicho, no podéis tener la Biblia en nuestro país. El comunismo odia la Biblia, porque la Biblia habla de libertad. Los países musulmanes odian la Biblia nuestra. Ellos, por supuesto, tienen su propia Biblia. La Biblia ha sido atacada por muchos durante todos los siglos. Y el enemigo le encanta engañar y desviar la mente en cuanto a la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos el libro de Mormón. ¿Qué pasó con mis... yo dejé todas mis Biblias en algún lado. Yo traje todos esos libros conmigo para mostrarlos. No sé si Sara puede encontrarlo allí. Pero da igual, ahí está. El libro de Mormón. ¿Qué enseña el libro de Mormón? Para ellos es su Biblia. Ellos usan la Biblia así para entrar en tu casa. Pero al entrar en tu casa ponen la Biblia nuestra en la mesa y sacan el libro de Mormón. Es interesante notar que ese libro, el siguiente, de los testigos de Jehová, surgieron, brotaron, nacieron por visiones. Por visiones. Cierto hombre tuvo una visión, cierto hombre tuvo otra visión. Y tenemos Biblias y esas sectas hoy en día. ¿Qué tal la otra Biblia? Ahí está. ¿No están? No me acuerdo. El Corán, sí. ¿Qué hay de malo con el Corán? Usan el Antiguo Testamento, pero solamente partes del Antiguo Testamento. Ellos rechazan que Jesucristo, creen en Jesucristo como persona, pero rechazan la idea de que Cristo fue crucificado, que derramó su sangre por nosotros los pecadores. Todas esas religiones hablan de la salvación por obras. La Biblia hebrea también es una Biblia incompleta. Tiene el Antiguo Testamento, pero no tiene el Nuevo Testamento. Las profecías del Mesías del Antiguo Testamento no aceptan que sean aplicadas a Cristo en el Nuevo Testamento. Todavía ellos están esperando su Mesías, su libertador. ¿Qué tal la Biblia? Bueno, yo iba a mostrarlo. La Biblia católica. ¿Qué hay de malo con la Biblia católica? Bueno, tiene los mismos libros que tenemos nosotros, ¿verdad? Pero ellos han agregado otros libros que se llaman los libros apócrifos. Apócrifos del Antiguo Testamento, apócrifos del Nuevo Testamento. Entonces ellos añadieron, ¿verdad? Los judíos quitaron o no han puesto el Nuevo Testamento. Entonces todos esos libros tienen que ver con lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 22. Si puedo llegar ahí. Capítulo 22 y el versículo 18 y 19. Dijo el autor: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Versículo 18. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quiere quitar o alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Algo fuerte. Añadiendo a la palabra de Dios o quitando de la palabra de Dios. Por eso encontramos aquí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Nosotros debemos entender el poder de la palabra de Dios. Si no estás leyendo en tu casa, si no quieres estudiar y estás a recibir
comida espiritual, vamos a llegar a ser una iglesia flaca, ¿verdad? Secándose. Y eso es triste, porque es la táctica, la idea del enemigo de hacernos inútiles. Y somos inútiles por no papearnos, no llenarnos, no estudiar la palabra de Dios. El segundo punto sobresaliente aquí es el problema de la evolución. Ahora voy a poner aquí cosas que no vais a poder copiar porque es muchas. Si quieres eso, yo puedo enviar eso a vosotros. Eso, por ejemplo. En versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está. El verbo bara, voy a leerlo aquí también, significa principalmente crear. Se usa en la Biblia para denotar el acto divino de la creación. Es un término que significa el inicio de algo nuevo, a menudo implicando una creación ex nihilo, de la nada, que se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Él creó de la nada. Nosotros creamos algo, ¿verdad? De algo. Tenemos que coger eso, madera, martillo, tenemos que usar materiales ya a la mano, que es un atributo único del poder creativo de Dios. A diferencia de otras palabras hebreas, para hacer o formar, bara se usa exclusivamente en referencia a los actos creativos de Dios, subrayando su soberanía y omnipotencia. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios. En el contexto del antiguo cercano Oriente, las narraciones de la creación eran comunes. Hay muchos cuentos de la creación de Dios de otras religiones. Pero en contraste, las narraciones de ellos eran comunes, pero el relato de la Biblia hebrea es distinto en su perspectiva monoteísta. El uso de bara en Génesis 1:1 establece el tono para la comprensión bíblica de Dios como el único creador del universo, en contraste con los mitos politeístas de la creación de las culturas circundantes. Este concepto fundamental dio forma a la cosmovisión de Israel, enfatizando la máxima autoridad de Dios y la intencionalidad detrás de la creación. Pablo también usó esa idea de la creación o un creador en Atenas, cuando él habló con gente no judío, gente de Corinto, ¿verdad? En Atenas no sabían ellos nada de Jehová. Entonces, él hizo su referencia al creador de este mundo, al Dios desconocido. Pero algo sumamente importante que debemos entender aquí. Este concepto fundamental dio forma a la cosmovisión de Israel. Cada uno de nosotros tenemos un cosmovisión. Una manera de pensar de la vida. A lo mejor tú no sabes ni usas esa palabra, pero cada uno de nosotros, tú y yo, todos, el que está ahí, el que está adentro, no importa dónde se encuentra, todo el mundo tiene un cosmovisión. Es una manera de pensar de las realidades que existen. Por ejemplo, buenos días. Al ver eso, algunos con su cosmovisión dicen que hay un herrero por ahí. Dicen que hay una tienda por ahí.
Piensa que hay conocimiento de algo para hacer eso, en una forma muy simple. Al ver todo lo que hemos cantado, y gracias por las canciones que van muy de acuerdo con la enseñanza, ¿quién formó? ¿Quién hizo? Y todo apunta a alguien con conocimiento. Y voy a seguir con eso. Eso es un grupo de científicos que han rechazado la idea de la evolución. Eso es una parte. Son más. Y eso es una lista limitada de todos los científicos, matemáticos, los hombres de la matemática y los biólogos, gracias. Biólogos, viendo la evidencia. Si tu cosmovisión es únicamente evolución, tú vas a ver todo por los lentes, las gafas de la evolución. Si tú en realidad querés profundizarte más bien en todo y hacer preguntas, en la matemática la evolución es imposible. La matemática, por medio de la matemática, es imposible la evolución. Solamente tienes que preguntar uno de ellos o muchos más que dicen, matemáticamente es imposible la evolución. Los biólogos dicen también, es imposible la evolución. Y al pensarlo bien, en todo lo que somos y cómo hemos sido creados, por cuántos miles y millones de años uno tiene que andar sin algo y sobrevivir. Y luego, según ellos, pasar esa característica a la otra generación. Y lo que viene tiene que ver con eso también. Se me quedó por fuera. Ay. Voy a leer. No está ahí. El contexto. Ok, no está. Se me olvidó colocarlo. Pero en cuanto a la palabra aquí en Génesis capítulo 1, la palabra según su género o especie. Por ejemplo, en el versículo 11 comienza a usar esa palabra. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y después el autor, creemos que fue Moisés, usa la palabra género en versículo 12, y en cuanto a los animales también, y en cuanto a la palabra especie, la palabra en el versículo 24, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre género y especie? Y tendría que mandaros eso también porque se me olvidó pegarlo. La palabra hebrea significa tipo o clasificación. A veces se intercambia la palabra por especie, generalmente de animales. Los grupos de organismos vivos pertenecen a la misma especie creada así, descienden del mismo acervo genético ancestral. Entonces hay un grupo al cual todos pertenecen. Esto no incluye la creación de nuevas especies, ya que esto representa una partición del acervo genético original.
La formación se pierde, eso es muy importante. La información se pierde o se conserva, no se gana. ¿Sabe la diferencia? En esos cambios dentro de un género, dentro de una especie, las características o la información de ese grupo se pierde, sea menos, o se conserva igual, pero nunca se gana para pasar a otro género. Sea de pez a reptil, reptil a mono, mono a hombre. No se gana. Nunca. Una nueva especie podría surgir cuando una población es aislada y se produce la endogamia, cambios dentro del mismo grupo. Según esta definición, una nueva especie no es un nuevo género, sino una nueva partición de un género existente. Por eso nosotros como creyentes creemos en los micros, en microevolución y no en macroevolución. ¿Qué es microevolución? Cambios dentro del el género o especie, ¿verdad? Cambios. Pero siguen siendo pájaros, siguen siendo perros, siguen siendo vacas, siguen siendo, pero son diferentes, ¿verdad? Uno puede viajar. Tuvimos un interés muy interesante de las vacas por donde pasamos en un viaje. Y no recuerdo, eso fue en Estados Unidos. En Francia. En Francia. ¿Has compartido eso? Ok. Sí, acabo de recordar eso. Y vimos ganado de muchas vacas. Y todos tenían algo en común. Un culo negro. Sí. Y por fin quedamos en un sitio y preguntamos ¿por qué? ¿Cómo se llaman esas vacas? Porque tienen una característica muy única. No, son vacas. Sí, son vacas, pero tienen su nombre porque en Estados Unidos, igual aquí en España, hay diferentes nombres para la agrupación de vacas, pero siguen siendo ¿qué? Vacas. No estamos sacando leche de los perros, ¿verdad? Sigue siendo igual, hay cambios. Nunca hemos visto este tipo de vacas en nuestra vida, entonces nos quedamos así, interesante. Y mira, ves, campo tras campo el mismo tipo de vaca. Y he mostrado a vosotros los que han dejado de creer en la evolución. Y es el gran engaño del enemigo para apartar la mente de las personas de Dios. Porque ellos quieren eliminar Dios de la ecuación, de la creación. El último punto. El último punto sobresaliente, el propósito de la creación del hombre. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31. Entonces, escuchamos esto esta mañana también, la primera hora. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Capítulo 1, Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la tierra de las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, versículo 29, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, que da semilla, os serán para comer.
y toda la bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Bueno, no voy a pasar mucho tiempo aquí porque escuchamos una buena enseñanza sobre la palabra hagamos en la primera hora. Hagamos habla de por lo menos ¿cuántos? Dos, ¿verdad? Y en versículo 2 encontramos el otro, el Espíritu de Dios, Dios el Padre. Luego en el Nuevo Testamento, o las profecías en el Nuevo Testamento, Dios el Hijo, ¿verdad? Y ahí sabemos, y eso nos habla de la pluralidad de Dios. Y la palabra antes también, y vio Dios que era bueno. La misma palabra Elohim habla de la pluralidad de Dios, de su potencia, de su omnipotencia, de su grandeza. Al ver el universo que el telescopio Webb está viendo y mandando fotos para atrás, y todo el mundo ajustándose ahora en cuanto a los tiempos y la creación y todo eso, eso no sabíamos, eso no vimos, eso, está recibiendo más información de ese telescopio que está aquí viajando por el universo y mandando fotos, y ellos están sorprendidos y ajustándose todo su calendario según ellos en cuanto a la creación. Pero eso nos habla de que Dios es más que uno en cuanto a personalidad. Hay un solo Dios, tres personalidades según la enseñanza del Nuevo Testamento. Imagen y semejanza. Nosotros hemos sido creados con voluntad, con creatividad, para ser un reflejo de nuestro Creador. Ahora, cada uno por igual tenemos que pensar, ¿cómo estoy yo reflejando el que me creó? ¿Cómo estoy mostrando al mundo, los que están sin Dios en sus mentes y sus corazones? ¿Cómo estoy yo mostrando a ellos el que me creó? Porque hemos sido creados para ser un reflejo de nuestro Creador. Dominio, cuidado y dominio de la creación. No sé si vosotros habéis escuchado de ese grupo de green o verde, de querer tener todo natural, ¿verdad? No estoy hablando de comida, estoy hablando de energía, estoy hablando de no usar coches, estoy hablando de no contaminar la tierra, el aire y todo eso. Eso es algo que fue dado en el huerto de Edén hace miles de años. Es nuestro deber cuidar lo que Dios nos ha dado. Si nos da un piso, si nos da un terreno, si nos da un coche, si nos da cualquier cosa, es nuestro deber cuidar lo que Dios nos da. Y el ser humano no está cuidando bien la tierra. Por eso hay mucha contaminación. La contaminación que existía en gran manera en Inglaterra durante ese boom de las fábricas, contaminando todo el aire. Quería dinero, pero no quería cuidar la tierra. Y la última cosa que es sumamente importante para nosotros también, ¿por qué Dios nos creó? Nos creó para que pudiéramos nosotros tener a quien, ¿verdad?, tener comunión. Debemos entender que eres nuestro Creador, y por ser nuestro Creador debemos depender de Él y confiar en Él en cuanto a las provisiones y las prohibiciones.
estamos muy de acuerdo con las provisiones, ¿no? Yo quiero que Dios me dé. Pero yo no quiero que Dios me diga, no, tú no puedes hacer eso, o no debes hacer eso. Creo que es Levítico capítulo 19, si no recuerdo bien. Pero ahí encontramos la palabra hebrea lo, L-O. Y la palabra hebrea lo es no. No hagas eso, no hagas eso, no. Y cuando vas al médico, no hagas eso, no dejes de fumar, dejes de hacer eso. Y tenemos que tomar decisiones. Son prohibiciones. Supuestamente el médico es para ayudarnos con nuestra salud. Y dice, no roscón, hasta el próximo año. No eso, no el otro, ¿verdad? A caminar, no mucho tiempo en el sofá. Entonces, establece cosas para nuestro bien. Pero cuando Dios nos dice algo, bueno, eso es fuerte. Debemos entender que Dios nos ama tanto, sabiendo nuestras debilidades. Él dice, yo te amo, por eso no hagas eso. Esa provisión se encuentra más, el tiempo no me permite, en el capítulo 2, ¿verdad? No debes comer, versículo 9, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Debemos entender y confiar que Dios sabe mejor lo que es bueno para mí y depender de Él en cuanto a las provisiones y en cuanto a las prohibiciones. Él sabe lo que yo necesito, Él sabe lo que tú necesitas. Y es bonito confiar en Él. Si entendemos o no entendemos, simplemente confiar. Que Él sabe mejor, el Creador sabe mejor lo que necesitamos para su honra y gloria y para nuestro bien también. El primer pico de Génesis, la creación. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por el primer versículo. En el comienzo, en el principio,